don José Blandón Castillo. Buenos días, don Fernando. ¿Cómo le va? Ahí pues. Dormía con un ojo abierto. Después que pasa el tren de Renania, dice, no puedo dormir sino con un ojo abierto. Mirando al este. No, sobre todo que le tenía mucha desconfianza a los prusianos. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, la primera cosa, lo primero siempre es lo primero. Me gustó el debate de ustedes esta mañana. Ah, hombre, gracias, gracias. Lupe, por supuesto, enriqueciendo esto. Y quiero recalcarle que aquí en esta televisora hay muchas muchachas de talento que se están desarrollando y esto es importante porque son aportes que esta empresa hace al desarrollo técnico-científico de lo que es la comunicación en general. Y los argumentos que usaba Lupe Castillero aquí demuestran el nivel de conocimiento y de preparación que ella tiene. Por ejemplo, aquí hay una periodista como Linda Brand, por ejemplo, que se ha convertido en una de las periodistas más famosas. Sí, por lo incisiva que es. Por lo incisiva y además por la búsqueda de la información en una forma más allá de complacer a quien está entrevistando, sino complacer a quien ella está sirviendo, que es el receptor de la noticia. Igual que Katy aquí, que ahora más tarde la vamos a tener. Hay talentos que se están desarrollando. Y como yo soy un admirador del talento, les voy a decir algo. A ver. Yo apuesto a ella. Hombre, yo también. En ese debate. Pero bueno, vamos a lo que venimos. Hay muchas cosas pasando en el mundo internacional, pero también en el mundo local. Voy a hablar sobre una denuncia que se presentó ayer, pero voy a dejarlo ahí para el plato fuerte de la mañana. Quisiera hablarle de algo que está pasando en el mundo que yo no sé si reírme o qué. Ayer nos enteramos que la Armada Invencible que el presidente Trump había mandado para Corea del Norte era la Armada Invisible. Sí, pero se fue para Australia. Porque no iba hacia Corea, iba hacia el lado opuesto. O sea, nunca venía hacia Corea del Norte. Y no es hasta ayer cuando se dan cuenta que eso no venía para Corea del Norte. Y tanto el presidente de la República, el presidente de Estados Unidos, como su entourage militar aseguraban que esto iba para Corea del Norte. Y usted puede decir, bueno, era una maniobra de distracción. No. Alguien se equivocó en esto y la Armada iba para otro lado, iba en sentido contrario. Está como a 6.000 millas náuticas de Corea del Norte. Es que la gente cree que eso está cerca porque en el mapa pareciera que está cerca. La distancia entre Corea y Australia puede ser más lejos que la de aquí a Europa. Hace 10 días decían que venía en ruta A. Y resulta que iba en ruta para otro lado, en sentido contrario, diametralmente opuesto. Y esto es un escándalo en los Estados Unidos, pero escuché incluso al presidente de los Estados Unidos en una entrevista decir que hacia Corea, hacia las costas, se estaban acercando los submarinos atómicos. Y fíjese usted, el submarino es una arma que está diseñada para ser un arma de operaciones encubiertas. Por eso es submarino, está escondido. Llega donde usted no lo tiene visto y usted a otros que tengan tecnología lo podrán. Pero el presidente declara públicamente que está movilizando submarinos a las costas. Entonces, ¿dónde está la operación encubierta ahí? Sí, ya lo dice. Todo este debate está en los Estados Unidos y hay hasta ya memes sobre toda esta situación. Pero da una idea clara de la confusión que a los 90 y tantos días de la administración del señor Trump estamos teniendo en el mundo y de lo peligroso que se está convirtiendo este planeta. Además, ayer, después que le anuncié esto, tuve la oportunidad de escuchar el discurso que pronunció la primera ministra de Inglaterra para anunciar las elecciones adelantadas. Y la razón política de ella es querer ganar el espacio porque ahora sus encuestas le dicen que si las elecciones se adelantan, ella puede obtener una amplia mayoría en el Partido Conservador para controlar con mayor eficiencia el Parlamento. Y en la mañana de hoy probablemente ya en este momento estén votando y no hay la menor duda que se va a aprobar el llamado a elecciones prematuro para el 8 de junio. Ya lo aprobaron. Ya lo acaban de aprobar. De manera que no hay la menor duda porque ya todos los partidos lo habían dicho. ¿Y eso qué plantea? Una nueva área de incertidumbre, porque no sabemos si va a ganar la señora ministra. Y si gana los laboristas el control, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería el efecto que tendría esto en la independencia de Escocia? ¿Y por qué esto es importante? Porque desestabilizaría más a una región ya preocupada por la salida de Inglaterra
que es Europa. Y ellos son socios comerciales de nosotros. Por eso yo le hablo de esto a ustedes. No es por demostrarle algún conocimiento de lo que pasa en el mundo, sino cómo lo traemos eso a nuestro entorno, para que levantemos un poco la mirada más allá de lo que normalmente miramos aquí. En otro noticia, allá a nivel de nuestra región, ya está acá por terminarse el conteo de 1 millón y tanto de votos en Ecuador. Ya ayer se terminó. Sí, está por darse el resultado final. Y es exactamente igual. Las fuerzas opositoras que pidieron el conteo no participaron. Así que el conteo se hizo de todas maneras públicamente. Y hoy, en la confrontación en Venezuela, la oposición había llamado a una marcha primero y los de Maduro ahora le montan otra contramarcha y Venezuela se moviliza en 2 grandes bloques. Y hay un peligro de confrontación adicional a lo que ya existe. De manera que estaremos pendientes de lo que pasa en Venezuela para transmitirle en el día de hoy lo que está ocurriendo y qué es lo que es noticia en esa área, porque ese también es un socio importante de nuestro país, pero nos interesa el futuro de Venezuela, un país hermano, y es un país con grandes recursos y que tiene fuertes relaciones comerciales con nuestro país. De manera que se complica el panorama en Venezuela. Pero vamos a lo local. Varias cosas pasaron ayer, Fernando, y me llamó la atención que ciertamente ayer se presentó la denuncia que habíamos dicho y que el licenciado Jaime Abad llevó a una fiscalía. Y yo voy a tomar el periódico La Prensa de hoy, que es el que tiene la información de primera mano. Sospechosamente. Y fíjese lo que dice este periódico. Voy a leerle porque quiero compartir con ustedes una preocupación. En el segundo párrafo de esta información periodística, que es responsabilidad del periodista Juan Manuel Díaz de La Prensa, dice así, leo textualmente: la denuncia de Abad se sustenta en una investigación personal en la que asegura que el grupo de las 10 empresas, aquí está el croquis que presenta, de las 10 empresas, estableció una cita, canasta común, cierra cita, en la que habrían depositado más de 20 millones de dólares para pagar la deuda que en ese entonces tenía Editora Panamá América S.A. EPASA. Yo me hago la siguiente pregunta. ¿Puede un ciudadano, José Blandón, Fernando Correa, Lupe Castillero, Guillermo Ruiz, cualquiera, ir a un banco y decir, yo quiero saber las cuentas que se están moviendo aquí? ¿Puede un ciudadano hacer eso? No, no lo puede hacer. Entonces la pregunta es, ¿de dónde sacó la información el señor Abad? Porque en materia de investigación judicial y en materia de este caso, cómo usted obtenga la información, la legalidad de los métodos que usted utilizó para obtener información forma parte de la forma y contenido que debe tener una investigación judicial. Si no hay terrorismo. Si el contenido, si usted obtuvo la información ilegalmente, el caso no tiene ningún valor jurídico. Eso es un hecho en la teoría criminal y en la justicia. Ahora yo me pregunto, ¿puede un ciudadano panameño ir a un banco y saber cómo se depositó tal cuenta en tal otra cuenta? ¿O él recibió la información de alguien? Entonces la primera obligación del fiscal que tiene esta denuncia es preguntarle al señor dónde obtuvo y cómo obtuvo la información. Porque si él obtuvo información en forma ilegal, él está cometiendo un delito. Todavía aquí en esto no hay prueba de que se haya cometido ningún delito. Pero lo que me llama la atención es que cuando yo veo el cuadro, me recuerda a otros cuadros que yo he visto y dónde se hacen estos cuadros. Si la idea era poner a Abad para que no fuera y no apareciera ligado a ninguna estructura vinculada a la actual administración, lo que han hecho es un infantilismo. Porque ningún ciudadano panameño puede obtener sus cuentas bancarias de ningún banco. Las únicas que están autorizados a pedir son las autoridades que legalmente constituidas pidan una información.
Y se la pidan primero a un juez y el juez autorice. Y tiene que tener una autorización judicial. Porque esto pone muchas dudas en el sistema financiero. No tengan duda en el sistema financiero. Nadie, ni Abad, ni Blandón, ni Correa, ni nadie puede pedir información de eso. Ahora, con frecuencia inusitada, se está pidiendo información a los bancos sin haber pasado por el sistema judicial. Y yo le he hablado a usted de casos específicos donde yo conozco que se ha hecho esta investigación sin la autorización judicial correspondiente. Entonces, a mí me preocupa esto, porque esto surge en un momento en la que esto está dirigido a liquidar un medio de comunicación. Pero el método que están utilizando para hacer esto es un método ilegal. Y Abad, que es abogado, y yo lo conozco, debe saber esto. Y es una obligación del fiscal. Y yo quiero que el defensor del pueblo, los organismos de derechos humanos, le soliciten a Abad cómo obtuvo esa información, porque así mismo le pueden pasar mañana a usted lo mismo, sobre la base de qué información, derecho jurídico, él tuvo acceso a esta información. Y si no es así, ¿quién se la entregó? Y sobre la base de qué información el que se la entregó obtuvo esta información. Fue un requerimiento judicial bien hecho, se llevaron los pasos judiciales correctamente, porque yo no veo ninguna interrogante de la prensa frente a cómo se obtuvo la información. Imagínense que yo pueda tener acceso a toda la información de las cuentas del periódico La Prensa y las publique, pues. Además, haciéndole un daño al sistema financiero y a la prensa innecesariamente, porque ¿qué facultad tengo yo para estar investigando a nadie? Entonces uno quita, cuando usted tiene una información, le quita el prejuicio, usted puede utilizar la información. Ahora yo le voy a quitar el prejuicio y voy a utilizar la información. No hay la menor duda que alguien mandó hacer esto. Esto no es de la que él tuvo y acceso a ninguna información, ni que se hizo esta investigación. Igual que el caso de los diputados. Esto fue información prefabricada y mandada a un medio para crear la noticia. ¿Cómo se llama? Sembrar la noticia. Sembrar una noticia para crear una investigación jurídica. Y bajo este procedimiento se ha venido violando la ley. Les advierto sobre esto porque estoy en contra de este tipo de información. Por ejemplo, ayer apareció la Procuradora General de la Nación. Bueno, ella es una autoridad para decir eso. Y ella puede decir eso. Y ella fue muy cautelosa en el manejo de la información técnica. Y fíjense que ella no hizo, nada más que dio algún tipo de información sin hacer ningún tipo de imputación, que es lo correcto. Pero ella sí es una autoridad para hacer esto. Pero el señor Abad no es ninguna autoridad para estar investigando los bancos. Y si eso es así, entonces estamos en un serio problema. Le traigo esto, porque al final ayer asistí, Fernando, por invitación del Ministerio de Economía y Finanzas a una reunión en la que se me hizo una presentación, nos hizo a varios periodistas, a varios periodistas, yo no soy, a varios que trabajamos en los medios, porque yo no soy periodista, sobre el comportamiento de la economía. Y yo le decía al ministro Dulcidio de la Guardia, con palabras más, palabras menos, que durante 28 años la República de Panamá, post-invasión, ha venido desarrollando un modelo de economía en la que se han producido eventos como, por ejemplo, el primer quinquenio de la post-invasión que dirigió el presidente Endara. A pesar de la invasión, del trauma de la invasión, el equipo político de gobierno de Endara tuvo la capacidad de no desangrar la República y pudo reconstruir en un quinquenio las condiciones para movilizar la economía panameña. Y él logró en pocos años lo que todo el mundo creía que iba a tomar décadas. Eso fue su primer. Después Ernesto Pérez Valladares, con su equipo económico y político, en vez de perseguir o concentrarse en lo que le hicieron al PRD, se concentró en las transformaciones económicas del país y logró establecer las reformas estructurales de la economía panameña para lograr impulsar el desarrollo del país. Creó políticas nuevas, transformó las normas financieras. Después vino Mireya Moscoso
y dejó la economía creciendo en 6%, siguiendo los mismos modelos, impulsando el turismo, impulsando el canal. Vino Martín Torrijos, reformó la Caja del Seguro Social, impulsó las reformas para el referéndum para el canal, logró todo eso. Vino Martinelli y aprovechó todo el bagaje acumulado para desarrollar uno de los proyectos de ambición de inversiones más poderosos. Y Varela ha mantenido un conjunto de esas políticas, y una de las características entonces de nosotros ha sido la consistencia de las políticas de largo plazo en el plano económico. Pero la economía, la política nuestra, en contrario census, ha venido decayendo. O sea, mientras la economía ha tenido un eje sostenido al alza, la política ha tenido un eje sostenido a la baja. Y hoy nos encontramos en un sistema político a la baja. Y con estos hechos que vi ayer, en donde un individuo dice ser el que hace una investigación y nadie cuestiona si eso llega a un medio, es el deber del medio tener información si lo que está diciendo Abad tuvo legalmente obtenido. Esa es la primera cosa que se debe decir, pero nadie dice de eso. Se obvia eso porque se quiere cumplir un objetivo. Yo entiendo que la prensa quiera sacar de carrera al Panamá América porque lo está desplazando en términos de publicidad. Lo entiendo. Lo que no entiendo es cómo puede ella impulsar una noticia que puede operar contra ellos mismos. ¿Qué pasa si en el futuro se hace lo mismo, pues? Yo estoy en contra de eso. Igual si se lo haría en la prensa, yo estaría igual de en contra. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos estar haciendo estas cosas en medio de un mundo tan complicado. No sé si ves lo que estamos haciendo. Estamos cavando la fosa como para enterrarnos, pues. Queremos, en vez de ir para adelante, queremos ir para atrás. Entonces, por lo que yo escuché de la Procuradora General de la Nación ayer, cuando ella alega que tiene argumentos para hacer más investigaciones en los papeles de Panamá, y que tiene argumentos más para ver estos casos de Odebrecht, yo creo que vienen momentos bien complicados. Entonces, ¿para qué enredar el asunto destruyendo el sistema judicial, inventando información que todos sabemos dónde se hizo? A ver, si el periódico La Prensa no lo sabe, escríbame y yo le digo dónde obtuvieron la información, pues. Porque esos cuadros son típicos que se hacen en la policía, en la Consejo de Seguridad. Típicos. Y eso es peligroso. La justicia no puede ser utilizada como arma política. Y les advierto de este, porque nos vamos a enfrentar a casos judiciales muy serios, en las que tenemos que reforzar nuestra confianza en el sistema de investigación. Ojalá el fiscal tenga la capacidad objetiva de preguntarle al señor antes de tomar decisiones y mandar a investigar nada, cómo obtuvo esa información. Porque si esa información la obtuvo él personalmente, tendría que investigar, desechar toda esa información, porque él no es una autoridad para hacer esta investigación. No lo es. Es como si yo, por ejemplo, me metiera a la morgue a hacer, independientemente de que yo sea un médico patólogo, hacer una autopsia, sin ser el doctor especialista para eso y autorizado por la ley, que es el Ministerio Público a través de los organismos correspondientes de medicatura forense. Aunque esté bien hecha, es ilegal. Entonces, nosotros no podemos estar impulsando ilegalidades porque complacen el objetivo político de la lucha que ellos quieren desarrollar. Y eso me lleva al segundo tema. Circula por allí discusiones si se van a controlar los medios de comunicación y el nuevo rol de las redes sociales, esta discusión rica que ustedes vieron aquí esta mañana. Yo les quiero decir a todos, ¿cuántos intentos ha hecho el mundo por controlar la información? Hitler quiso controlar la información y creó la Gestapo. Bueno, hoy los organismos mundiales tienen mayor capacidad de saber todo lo que estamos haciendo nosotros, capturando lo que nosotros ponemos en las redes sociales.
el mundo de inteligencia de la CIA, de la KGB, la ruso, de China, de Corea, etcétera, sabe lo que usted está pensando por todo lo que usted escribe en las redes sociales. Tiene más información de usted de lo que usted se imagina. Saben lo que usted gusta, cómo a usted le gusta, la corbata que a usted le gusta, el color que a usted más le gusta. Le preparan toda la propaganda con la información que usted le da. Entonces, es una ilusión querer controlar los medios de comunicación. Eso ha sido siempre el deseo de todos los regímenes dictatoriales. Erdogan, con toda su estructura militar, que tiene más de la mitad de los periodistas presos, jamás podrá controlar la información al pueblo turco. Mira todo lo que está pasando en los Estados Unidos. Hoy nos enteramos de cosas que hace los Estados Unidos que pensábamos que lo hacía, pero ya sabemos que lo hacen. Hoy tenemos más información de los organismos de inteligencia que que teníamos una idea, pero ahora lo tenemos más completa. Y eso que nos lleva a nosotros al pensamiento. Nadie que intente controlar los medios de comunicación tiene éxito. Doy algunos ejemplos. Tanto que se habla de Brasil y de Lula da Silva y de la señora Rousseff. El Partido de los Trabajadores brasileños no controlaba ningún medio de comunicación en Brasil. Y quizás por eso lo tumbaron. El señor Maduro, a pesar de todos los intentos de represión, no controla los medios de comunicación en Venezuela. Porque además la información fluye por diferentes formas. Y esto es un intento tonto. Es un ejercicio que lo que hace es desgastar no solamente al que lo hace, sino al sistema político. Y hoy, después de escuchar, por ejemplo, ayer apareció en este periódico La Prensa, en este mismo periódico, una información sobre los ingresos del Estado. ¿Usted la vio? Que decía que había un 90 millones menos de ingresos. No, 10% menos. Bueno, esa información que ellos dicen ahí, si yo soy periodista y yo veo una información, la primera pregunta que yo me haría es, ¿por qué? ¿Qué explica esto si los meses de enero y febrero se comportaron muy parecidos a los del 16? Y la razón es simple. Porque en el 17, en febrero del 17, los ingresos de la caja de ahorro, de la caja de seguro social, no fueron presentados como ingresos, que son los ingresos que él tenía que meter allí, porque como coincidieron con los carnavales, ahí hay 70, 80 millones que no entraron en esta cuenta. Eso lo debió decir el periodista. Pero la imagen que daban era que la economía iba para el cariño. Entonces uno cuando escribe, un periodista escribe, tiene que ser objetivo. Este es el periódico ayer, que comete ese error. Y hoy comete el mismo error de poner el mismo cuadrito que todos sabemos dónde viene. Y a alguien que dice tener una información que ellos saben, porque ellos tienen abogado en la prensa, que esa información no la puede obtener el señor Abad en forma individual. Entonces nos enfrentamos a una situación muy complicada, porque tenemos un problema de seguridad, tenemos un problema de mundo complejo, una política en deterioro. Se acaban de pasar las reformas electorales. Yo le voy a hablar sobre las reformas electorales. Esas reformas electorales son bien complicadas de aplicar. Todavía no tengo claro cómo la piensan aplicar, cómo piensan aplicar el control del costo. Porque quienes escribieron eso pareciera que nunca habían estado en campaña. Porque la campaña es como una guerra. ¿A quién en medio de una guerra se le ocurre que yo voy a llevar la cuenta de cuántas balas me gasté? Te gastas la bala y después las cuentas cuánto te gastaste. E incluso conozco de gente que se endeuda. Hipotecan casa. Hipotecan casa. Porque cuando la campaña está, nadie puede en forma racional decirle no gastes más. Hoy ya llegamos al tope. ¿Cuál tope? Si estamos en la guerra, estamos en la mitad del barco. Y da igual ir para adelante que para atrás. Entonces, finalmente le quiero plantear que después de ver lo que me escuché en el MEF, todas las gráficas, todo lo quiero felicitar a la Dirección de Ingresos por el trabajo que está haciendo, y porque incluso me informé de cómo los foros internacionales nos miran a nosotros y cómo el modelo de Panamá, no el modelo que hizo Varela nada más, no, el modelo que construimos todos, incluyendo a Ricardo Martinelli, sigue siendo un ejemplo
para América Latina, que este año tiene previsto crecer 1%. Eso que vi ayer positivo contrasta con esto que veo hoy político negativo. Porque por ese camino no es el asunto. Y si la prensa quiere informar, y tiene todo el derecho de informar, hágalo bien. Aun a pesar de los errores de la prensa, yo sería incapaz de decir que hay que hacer algo para parar la prensa. No, yo lo prefiero con sus errores y corregirlos aquí en el aire que cerrar o hacer algo para que lo cierren. Igual que a La Estrella de Panamá y El Siglo, haré todo lo que sea posible porque ese país, ese periódico no sea cerrado por los Estados Unidos. Porque eso es un medio importante. Igual que haré todo lo necesario para que pasa, no sea cerrado, le guste o no le gusta al quien te está haciendo lo que diga pasa. De manera que la libertad no puede ser buena para mí cuando yo la quiero, pero no buena para los demás cuando los demás la quieren. Los medios de comunicación en general y las redes sociales, que hay un debate si son medios o no de comunicación, pero que tienen una gran influencia en la formación de la opinión pública, tienen el derecho de existir, porque usted que nos está escuchando tiene el derecho a tener información alternativa a la que casualmente dan las fuentes del poder económico. Usted tiene ese derecho, nosotros se los ofrecemos aquí todos los días a través de Next TV. El Panamérica lo hace la prensa, lo hace La Estrella de Panamá, lo hace Metro Libre, lo hace todo el mundo. Y usted tiene, digamos, un cóctel de información. Coartar, impedir ese desarrollo. Fíjese que nosotros deberíamos ser al revés. Sentirnos feliz cada vez que un medio surge. Y sentirnos infeliz cada vez que alguien intenta cerrar un medio. De manera que rechazo, yo le exhorto al fiscal, que no sé cuál es el fiscal, creo que fue ante la Fiscalía, denuncia acá, lo presentó al Ministerio Público. Al Ministerio Público. Yo espero que la procuradora actúe y el fiscal que le toque la primera cosa que determine es cómo tuvo a la señora Abad esta información. Porque esta información no la puede tener ninguna persona a título individual. Solo puede ser obtenida legalmente a través de la autoridad. Y si eso se hizo así, ¿cómo eso llegó a manos de él? Esa es la primera cosa legal. Olvídese lo demás. Porque eso devela el objetivo. Cuando usted tenga dudas sobre una información, siempre dependa que una información, siempre piense que una información depende de quién se la dé. Pero si usted tiene la capacidad de quitarle al perjuicio a la información, puede utilizarla, que es lo que yo he hecho en la mañana de hoy. Y exhorto a todos los medios de comunicación a tener una actitud crítica frente a la información que recibe. Fíjese lo que nos decían en los Estados Unidos de la Armada Invencible, que iba y estaba frente a la península de Corea. Y lo que estaba era 6.000 millas en sentido contrario. Usted tiene el derecho a dudar hoy de la información, porque las noticias falsas se han convertido en modus operandi de las grandes cadenas de comunicación locales e internacionales. Y usted tiene el derecho entonces de mirar con cuidado lo que le dicen para tener una opinión más sosegada, más cautelosa, imprescindible en la complejidad. Es como el hogar. Cuando en su hogar hay un problema serio, usted necesita serenidad para mirarlo y resolverlo. El mundo está tan complejo que requerimos serenidad, objetividad, paciencia e inteligencia para resolver los problemas.